que sea un movimiento unidimensional en ese caso. Me olvidé de grabar. No cantaba. Bueno, entonces, cuando hablamos del cuerpo rígido, dijimos que vamos a hablar del cuerpo rígido con tres posibilidades de movimiento. Nos vamos a restringir a la vez a pensar que de los 6 grados de libertad en principio, ¿no? De los 6 grados de libertad, habíamos dicho que nos quedábamos con 3. 2 de traslación y una rotación perpendicular al plano de traslación. Esto para hacer más llevadero el tema, el cuerpo rígido, y ahora seguimos con la misma tesitura. Vamos a proponer de que, por ejemplo, lo que tenemos que vincular para impedir es el desplazamiento de traslación en el plano del dibujo y la rotación en un eje perpendicular al plano del dibujo. Acuérdense que los 6 grados de libertad que hablábamos, en principio eran 3 de traslación, como si el cuerpo rígido fuese una partícula, pero al poder rotar hablábamos de 3 ejes de rotación independientes. Entonces ahora decimos, bueno, si este es el sistema de representación ordenado cartesiano, llamemos X y Z, el plano de traslación está en el plano del dibujo, que es XY. Entonces la traslación en Z nos olvidamos. Es como que esa parte está solucionada. En cuanto a la rotación, hablamos de la rotación en Z. La rotación en X o la rotación en Y, componentes de rotación en ese plano, no la tomamos en cuenta por una cuestión de simplicidad y que muchas veces, de forma práctica, las aplicaciones que uno puede llegar a encontrar se solucionan con esta perspectiva de considerar solamente 3 grados de libertad. Porque muchas veces la construcción, el hecho de poder, por ejemplo, si yo tengo un puente, el puente evidentemente tiene volumen tridimensional, ¿no? Pero lo que pasa es que acá consideramos que está apoyado y que lo que es la distancia perpendicular al dibujo, o sea, lo que son las distancias en profundidad, están de alguna manera asimiladas en el plano del dibujo, y uno puede hacer abstracción de eso y considerar solamente el plano del dibujo. Y bueno, si uno se pone más exquisito, habrá que tener en cuenta cómo se distribuyen las fuerzas en la profundidad, pero... Uniforme, por lo general. Claro, uno piensa que las fuerzas se Cuando, distribuyen uniforme, como decís vos. cuando tiene una carga repartida. O sea, Claro, cuando tiene una carga repartida, ahí se divide en dos de restricciones. hablando. Sí, sí. Claro, y entonces podemos restringir, olvidarnos un poco de la distribución de masas sobre el eje Z y considerar el plano, el problema como si fuese un problema de plano.
Entonces, si hablamos de 3 grados de libertad, los vínculos lo que tienen que hacer es restringir esos 3 grados de libertad. Entonces, ahora vamos a entrar a clasificar los vínculos y dar algunos ejemplos. Entonces, hablemos de vínculos físicos, por supuesto, que restringen los movimientos del cuerpo rígido, estos 3 grados de libertad que hablamos. Entonces, por ejemplo, tenemos los vínculos de primer orden o primer grado. Restringen 1 grado de libertad. Acá siempre tengo la duda si restringen será con J o con G. Si no, me corrigen con G, me parece, ¿no? Restringen 1 grado de libertad. Sí, con G. Bien, gracias. Tiene una simbología que es así. Es un triangulito donde acá, digamos, el cuerpo rígido uno supone que está vinculado a través de un eje, de un clavo. Imagínense que esto es un eje que el cuerpo rígido acá puede girar. Y que este triangulito, que es el vínculo, está a su vez vinculado con la estructura fija a través de rueditas. A través de rueditas. Entonces, ¿qué pasa? En la representación cartesiana X y Z, no restringe el desplazamiento en X. Para eso, digamos, tiene como una ruedita acá que le permiten el desplazamiento en X. Restringe el desplazamiento en Y, o sea, es como que son unas vías que agarran las ruedas y no dejan que suban y que bajen. Restringe los desplazamientos en Y, pero no restringe que pueda pivotar. Entonces, ese es un vínculo de primer grado. ¿Y pivotar a qué se refiere? Pivotar significa, viste, como una bisagra, y esta que fuese la puerta. Pero a su vez la bisagra es corrediza, entonces puede pivotar alrededor de un eje que pasa por la bisagra, ¿me entendés? ¿Está en claro? ¿Está claro eso? O sea que solo restringe el movimiento en el eje Y. Claro, solamente restringe el movimiento en el eje Y. Suponete vos tenés eh, una cuerda atada a un carrito. Vamos a tener un carrito así con las ruedas y tenés una cuerda y tenés el cuerpo rígido acá atado en el extremo de la cuerda. Y esto, la cuerda está tirante. Entonces, acá la cuerda te permite que esto oscile y que además se pueda desplazar en el eje X. Pero acá las ruedas están, digamos, de alguna manera
vinculadas con la estructura de tal manera que no se salen de la vía y la cuerda impide que se caiga, que está en un gran campo gravitatorio que es para abajo, por ejemplo. Entonces, acá estamos en presencia de un vínculo con un grado de libertad. Después están los vínculos de segundo orden, que restringen 2 grados de libertad. En este caso, la simbología es de que el triangulito este que representa el vínculo está sólidamente aferrado a la estructura fija y el cuerpo rígido solamente puede pivotar. Este es el clásico ejemplo de la puerta de las bisagras que están unidas al marco de la puerta, entonces pueden moverse a hacer desplazamientos angulares, y acá, digamos, está restringido los desplazamientos en Y, y acá también están restringidos los desplazamientos en X. ¿Se entiende? Es por también en el caso de la cuerda, donde el triangulito está unido al techo, y acá, digamos, la cuerda tensa permite al cuerpo rígido eventualmente oscilar, como si fuese un péndulo, y, y bueno, no se puede desplazar ni verticalmente ni horizontalmente el vínculo en sí. Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Puede pivotar en cualquier plano? No, no, estamos hablando de la posibilidad que tiene de rotación en el eje Z. No, profe, perdón, me refería como estás viendo la primera, de primer orden. Sí, el pivot era en el IZ o XZ o en cualquier plano, digamos. En el eje Z, porque las rotaciones que pueda haber en los otros dos planos ortogonales, que son el ZX y eh, el ZY, no contemplamos esas rotaciones en Ah, pues, planos ortogonales al X. Y por último vemos los vínculos de tercer orden, también denominados empotramientos, que restringen 3 grados de libertad, ¿no? En este caso la simbología es directamente como cuando ustedes tienen un clavo,
y en este caso restringe tanto los desplazamientos en X y en Y como las rotaciones. ¿Esos son los de empotramiento? Eso es un empotramiento. Sí, sí, sí. Que van, por ejemplo, en la pared o cosas así. Claro, es cuando vos tenés algo fijo y digamos, eh, está inmovilizado. No, no se puede ni desplazar ni girar. Entonces, por ejemplo, con estos vínculos lo que podemos hacer es combinar, combinarlos para restringir 3 grados de libertad. Por ejemplo, recién hablaba de la construcción de un puente, ¿no? La construcción de un puente, lo que hace normalmente es, por ejemplo, vincularlos a la estructura, digamos, de la Tierra, a través de un vínculo de segundo orden que la impide desplazarse en X y en Y, y un vínculo de primer orden que le permite, que le restringe, digamos, el último grado de libertad que tenía, que era la posibilidad de girar. Entonces, combinando estos vínculos, restringimos los 3 grados de libertad del puente. ¿Y por qué se hace esto? Y no pensar en un empotramiento directamente en ambos extremos. Por una cuestión de deformación. Ustedes saben que el puente, con los cambios de temperatura, podría llegar a aumentar o disminuir su largo. Entonces, este vínculo en un extremo le permite el desplazamiento o la, digamos, libera de tensiones si el puente de repente tiene que aumentar el largo por una cuestión de dilatación térmica. ¿Lo ven a eso? Se puede pensar los vínculos de esta forma. El hecho que pueda pivotar en los, digamos, pivotar entre comillas, porque está restringido el giro del puente, el giro, digamos, del cuerpo rígido. Pero ¿qué pasa? Con la presencia de una carga, existe también lo que se llama la deformación. Entonces, si se tiene que flexionar el puente por la presencia de un camión, de una carga, le da la posibilidad del hecho este de que pueda pivotar en los extremos, le da la posibilidad de poder hacerlo y no romperse, porque si uno no le da la libertad de esa, aunque sea muy chiquita, darle un pequeño grado de libertad de desplazamiento de giro, lo más seguro es que el puente termine colapsando, ¿no? Que llegue a algún punto de concentración de tensiones que haga que el material no soporte la tensión y se quiebre, se rompa. Entonces, para evitar eso, no se empotran los extremos, sino que se vinculan restringiendo los 3 grados de libertad, combinando vínculos apropiados.
Entonces, estas restricciones que hacen los vínculos, ¿cómo se pueden proponer? ¿O qué es lo que está pasando acá? Si yo tengo fuerzas aplicadas, fuerzas exteriores, el cuerpo rígido en este caso es el puente, lo que va a pasar es que van a aparecer reacciones de vínculo de tal manera que la sumatoria de las fuerzas aplicadas más las reacciones de vínculo sea igual a cero. Fíjense que acá lo que tenemos que ver es, por un lado, descomponer en X y las fuerzas. Y lo que vamos a tener es que la sumatoria de las fuerzas componentes en X más las reacciones de vínculo componentes en X tiene que ser igual a cero, que la sumatoria de fuerzas en Y más las reacciones de vínculo en Y sean igual a cero también, con lo cual estamos en condiciones de decir que el cuerpo rígido no se va a trasladar como si fuera una masa puntual, sino que va a estar al menos el centro de masa en la misma posición. ¿Qué posibilidades tiene de absorber reacciones de vínculo, estos vínculos de primer y segundo orden? Bueno, este vínculo de segundo orden puede absorber reacciones de vínculo en X y puede absorber también reacciones de vínculo en Y. Le pongamos directamente reacción. Un poco sintetizar la escritura, ¿no? Este vínculo de primer orden no puede absorber reacciones o esfuerzos en X. Solamente puede absorber reacciones en Y. Y por ahí uno le puede poner acá punto B, punto A, y hacer acá una simbología donde esté representado el punto de aplicación de la reacción de vínculo, ¿no? Pero además de estas ecuaciones de sumatorias en X y en Y, también el cuerpo rígido, en estas condiciones, si hubiese un momento resultante, digamos que no estaríamos en condiciones de garantizar que no vaya a girar si las reacciones de vínculo también no se oponen con un momento para evitar justamente la rotación. Entonces, esto se complementa con una ecuación en Z, esta es en X, en Y, y la ecuación en Z referida a las rotaciones sobre el eje Z. O sea, lo que vamos a decir es que la sumatoria de los momentos de las fuerzas aplicadas en Z, más los momentos de las reacciones de vínculo con respecto al eje Z, tienen que ser igual a 0. Entonces, esta es una tercera ecuación sobre el eje Z necesaria para garantizar que el cuerpo rígido no se vaya a trasladar y no vaya a rotar.
Entonces, son tres ecuaciones en este sistema con 3 grados de libertad que estamos proponiendo. Entonces, como van a ser ecuaciones lineales, las fuerzas, las reacciones de vínculos, en cada componente funcionan como escalares, una ecuación lineal. Acá los momentos implican las fuerzas por los brazos de palanca, por las distancias, y también ocurre que son ecuaciones lineales porque a lo sumo tendrán el producto de un largo por una fuerza. O sea, son lineales en el sentido de que el largo es una constante, los puntos de aplicación, los brazos de palanca son constantes, entonces las incógnitas que muchas veces son las fuerzas pueden aparecer allí. Entonces, ¿qué nos dice el álgebra lineal? Si tenemos tres ecuaciones lineales, ¿cuántas incógnitas podemos resolver? ¿Qué piensan ustedes? Claro, tres. Por ejemplo, acá, en este ejemplo del puente, estamos viendo que lo más seguro es que los datos sean las fuerzas aplicadas y que las incógnitas sean las componentes de la reacción del vínculo. Rx en A, Ri en A y Ri en B. Pero puede pasar que en algún problema, alguna reacción de vínculo sea un dato y que puede que las incógnitas sean algún brazo de palanca o punto de aplicación de una fuerza. Puede que también la incógnita sea alguna fuerza, módulo. Ustedes saben que la fuerza tiene que estar el módulo y la dirección y sentido, ¿no? Entonces puede que las fuerzas esté el módulo y les falte el ángulo como para poder eh, descomponer las fuerzas en las dos componentes. Entonces puede que una incógnita sea un ángulo, puede que otra incógnita sea el módulo de una fuerza aplicada. O sea, eso está en función del problema en particular de la guía, de lo que vaya o se le vaya a ocurrir al jefe de trabajo práctico, decir, bueno, vamos a dar este ejemplo y bueno, lo tenemos que solucionar de alguna forma. Y para eso existen estas tres ecuaciones linealmente independientes. Ya el hecho de descomponer en X, en Y y en Z me garantiza que las ecuaciones son linealmente independientes. Absolutamente. Entonces, ahora yo después les voy a grabar un ejemplo. Yo más tarde cuando esté grabando, por subir este video que estamos grabando ahora, voy a aprovechar y voy a grabar otro videito donde les voy a dar un ejemplo de aplicación que les comento ahora más o menos de qué se va a tratar. Se va a tratar del caso de la escalera. Yo tengo el piso, la pared, y voy a tener una escalera
acá un hombrecito subiendo. Entonces, vamos a tratar de darle un viso así de aplicación bien práctica. De decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones del equilibrio para que la escalera permanezca estática, con el hombrecito subiendo, en base a qué cosa? Acá voy a tener un vínculo, lo voy a dibujar encima acá, de primer orden, porque este extremo de la escalera vamos a suponer que la fuerza de fricción es débil y que puede eventualmente desplazarse en I, va a haber desplazamiento en I, pero evidentemente este vínculo impide que se hunda sobre la pared, o sea, los desplazamientos en I que están restringidos acá con este vínculo. Y acá vamos a tener un vínculo de segundo orden que, debido a la interacción de la fuerza de contacto, impide el desplazamiento en I, y la fuerza de rozamiento de contacto va a impedir la rotación en X, perdón, el desplazamiento en X. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones tiene que tener el coeficiente de rozamiento acá? Para que en la medida que el hombre vaya subiendo, no vaya a querer rotar la escalera y caerse, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo que después lo voy a graficar y lo voy a resolver con un ejemplo, con un video. Ahora vamos a pasar a otra cosa para seguir avanzando. Vamos a ver el concepto de el centro de gravedad. Concepto importante. Supongamos que yo les había comentado que en alguna ocasión que usamos el centro de gravedad de la clase pasada, que lo teníamos que relacionar con el centro de masa. Y efectivamente están ubicados en el mismo lugar físico, el centro de gravedad y el centro de masa, por una cuestión que estamos en un campo gravitacional con aceleración g constante sobre la superficie de la Tierra. Pero ahora, ya una vez que definamos bien esto, vamos a ver que, por ejemplo, la Luna, que gira alrededor de la Tierra, no tiene coincidencia el centro de gravedad con el centro de masa. Ya vamos a trabajar un poquito sobre eso, pero, por ejemplo, Claro, yo lo tengo que que... estudiamos es solamente para lo que está en la Tierra, ¿o no? Claro, estamos, digamos, suponiendo un laboratorio, un taller de trabajo sobre la superficie terrestre, ¿no es cierto? Donde los efectos que puede haber de cambio de la aceleración de la gravedad con el punto es insignificante, no se toma en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo rígido, que es una masa distribuida, eh, acá observándola como una chapa, ¿no? Como decir, bueno, estamos restringidos al plano XY. Lo que sabemos es que tiene peso, que esto está en un campo gravitacional G con aceleración G constante en todo el espacio. Entonces, cada celda de masa tiene su peso en forma individual. Delta MI tendrá un peso delta MI por G, y así
toda la masa distribuida tiene peso en estos vectorcitos, que son fuerzas todas dirigidas hacia abajo, ¿no? Entonces, uno puede imaginar que el peso total, desde el punto de vista de la fuerza-peso como vector, está, acá hay una suma de fuerzas, misma dirección, mismo sentido. Entonces la suma de fuerzas, que es el peso, la suma esta de las delta MI por G, como G es constante sobre toda la distribución de masa, saco afuera de la sumatoria como factor común, y me queda la sumatoria de la delta MI, que es la masa total. Esta es la masa total por la aceleración de la gravedad. Y es el peso, efectivamente, del cuerpo integrado. Pero ¿qué pasa? No habría problemas en trabajar con esta, solamente con la sumatoria de pesos, si uno trabajara considerando el cuerpo rígido como una masa puntual, concentrada en el centro de masa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, diríamos bueno, que el peso va a tener, si distribuyo, o digamos, ubico un sistema de referencia con eje Y vertical en concordancia con la aceleración de la gravedad, lo único que podría decir es que esta fuerza peso tiene solamente componentes en Y. Pero ¿qué pasa? Como el cuerpo rígido es extenso, hay que analizar desde el punto de vista, tomando un criterio básico, elemental, de decir, bueno, este peso tiene que tener algún punto de aplicación. Tiene que tener algún punto representante para que, desde el punto de vista dinámico y estático, ese punto de aplicación genere efectos que sintetizan lo que pasa en la realidad. Concretamente, estamos hablando de que el punto de aplicación del peso tiene que estar en un punto equivalente desde el punto de vista de los momentos. O sea, el punto de aplicación tiene que ser equivalente desde el punto de vista de los momentos. Esto es importante, por eso lo resalto acá. ¿Cuál es el concepto? Los momentos de la fuerza peso en este caso, ¿no es cierto? Los momentos tienen que ver con fuerza por brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca, en definitiva, si yo tomo un centro de momentos arbitrario, la distancia del brazo de palanca me va a dar el comportamiento en cuanto al momento aplicado. Entonces eso es lo que vamos a tratar de sintetizar con estos pequeños pesos distribuidos, donde debería ser equivalentemente que pase la representación del peso concentrado. Entonces, eso lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a limpiar un poco esto.
¿Se entiende ahí el concepto? Si no lo entienden ahora, denme en un minuto que les voy a hacer un pequeño desarrollo y vamos a encontrar la vuelta. Pero más o menos está en claro cuál es el problema, la situación. Bueno, supongo que tengo entonces el cuerpo rígido. A mí me confundió un poco lo de los momentos, dice Maxi. Claro, bueno, esperemos ahora que se aclare un poquito más el panorama. Yo voy a tomar un sistema de referencia. El centro O lo voy a llamar centro de momentos. Vamos a dibujar un poco mejor esto. Entonces este es el eje Y, el eje X, el centro de momentos O. Entonces cada una de las masas, las pequeñas masas distribuidas, los pequeños pesos estos, yo voy a hacer la sumatoria de momentos respecto a O. Entonces, acá lo que va a interesar en definitiva es cuál es la coordenada en X por donde pasa la recta de acción de cada una de estas fuerzas, y esa coordenada en X va a ser el brazo de palanca de la mini fuerza esta del peso distribuido en cada punto. Entonces la sumatoria de los delta momentos, le llamemos así. Esto vamos a trabajar, si ven, el momento es un vector, como vamos a trabajar con los momentos sobre el eje Z, perpendicular al plano X, directamente hacemos como un tratamiento escalar a esto. Entonces esto me va a quedar la sumatoria de los XY o las delta Y por G. Esta es la fuerza, la microfuerza, y el brazo de palanca. O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, la delta MI, tengo el peso, delta MI por G, y que esta recta de acción pasa por el punto de coordenadas XY. Entonces ahí estoy sumando todos los momentos, integrando para obtener el momento resultante. Entonces yo quiero sintetizar en una sola fuerza, que esta ya calculé, que el peso es la sumatoria de las delta MI por GI. Ya dije que esto es la masa total del cuerpo rígido por la aceleración G. G no va a ser. Entonces, yo tengo que, la incógnita acá es por dónde pasa. Acá le vamos a llamar directamente coordenada XG, le vamos a poner que sería la coordenada por donde pasa la fuerza mg, el peso integrado. No sé si se alcanza a ver acá, XG le llamo un poquito. Tengo entonces el peso
mg, el punto es saber por dónde pasa acá. Este punto le vamos a llamar entonces coordenadas x. XG le pongo. La coordenada en x del centro de gravedad. Entonces, desde el punto de vista de los momentos, este momento resultante tiene que ser igual a x del centro de gravedad por la masa por g. La masa total por g. Dijimos que le vamos a hacer un tratamiento escalar a esto. ¿Se entiende? Ahí está la equivalencia de dónde tiene que estar ubicado el centro de masa. Perdón, el centro de gravedad. Al menos en la componente en X. ¿Se entiende esto? ¿El planteo? No, pero ¿puede volver a explicarlo de esa parte? Disculpe. Esta parte, digamos, de la sumatoria de los momentos para obtener el momento resultante. ¿Entendés esta parte? De todas las masas, los pesos distribuidos. Sí, sí, esa parte sí. Claro. Por otro lado, yo había llegado a la conclusión de que puedo representar la sumatoria de todos los pesos como el peso total. Hasta ahí estamos también. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero encontrar es una coordenada en X que me equivale desde el punto de vista de los dos a que, digamos, el momento que vaya a obtener a través del peso total multiplicado por esta coordenada en X del centro de gravedad sea igual o represente, o sea, completamente equivalente desde el punto de vista dinámico y estático al momento resultante de todos los pesos distribuidos. Entonces, esto es lo que quiero saber, esta es la incógnita. ¿Se ve? Profe, eso lo sacamos por tablas, digamos, y si no, con integrales. Claro, es como el centro de gravedad, se saca por tablas e integrales. Pero acá lo que estamos manejando no es tanto el tema de la distribución de masa en forma continua, sino que discretamente lo vamos a ver por el lado de las delta MI. Pero lo que es importante acá es entender el concepto de dónde viene la necesidad de ubicar un centro de gravedad, que es el punto de aplicación de la fuerza peso resultante para el cuerpo rígido o masa distribuida. Y esa representación viene por el lado de hacer equivalente el momento de fuerza peso respecto a un centro de momento. Entonces yo puedo despejar de acá la coordenada en X del centro de gravedad, pasando la masa yendo para este lado, que me va a quedar entonces la sumatoria de XY por las delta MI por G sobre mg pero ¿qué pasa? Esta G con esta G se puede cancelar porque saco factor común G de la sumatoria y puedo cancelar. Entonces esto me queda sumatoria de XY por las delta MI sobre la masa total. Y esto es justamente la coordenada en X del centro de masa. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del centro de masa decíamos la posición del centro de masa igual
a la sumatoria de las delta MI por RI sobre la masa total. Nada más que acá ya estamos descomponiendo en la coordenada en X, pero evidentemente en coordenadas cartesianas, esto es la posición en X del centro de masa. Por eso es que el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. Pero conceptualmente no es lo mismo. Son dos conceptos diferentes. Espere, profe, que copie, por favor. Sí, sí, sí. Fíjense que, por ejemplo, yo acá encuentro la coordenada en X del centro de gravedad, pero puede estar en cualquier punto sobre el cuerpo rígido, ¿no? O sea, sobre el eje Y no hay nada, esto no me dice nada. ¿Qué tendría que hacer para encontrar la coordenada en Y del centro de gravedad? ¿Qué harían ustedes? ¿Se entiende el planteo? Sumatoria de ni, de la componente ni. Claro, pero el peso, digamos, ¿cómo te puedo decir? Fíjate que ahí como está planteado, las fuerzas no tienen brazo de palanca con respecto al eje Y, porque el torque, que es igual a tomar el momento a la fuerza, acá las componentes en Y tienen la misma dirección que la fuerza, entonces el torque es cero, no hay posibilidad de evaluar, así como está planteado, ¿lo ven? No hay posibilidad de evaluar el torque en Y. Lo que tengo que hacer es girar 90 grados la pieza esta. Analizar el cuerpo en el plano ZX. ¿Sí? Santiago. Claro, lo que pasa es que no tenés de acuerdo a cómo hemos ubicado el sistema de referencia, la aceleración de la gravedad solamente tiene componentes en Y, no tiene componentes en X. Entonces, no para cambiar hacer girar el sistema de referencia, sino que lo que hay que hacer girar es el cuerpo. Lo que hay que hacer con el mismo sistema de referencia este cuerpo, hacerlo girar, colocarlo así y hacer el mismo desarrollo. Entonces vos ya tenías marcado la línea por la experiencia anterior, ya habías marcado que en algún punto por acá estaba el centro de gravedad. Esto, digamos, esta línea es la marca que quedó registrada en esta parte de la experiencia. Entonces ahora hacemos lo mismo y vamos a encontrar la coordenada en Y, en el Y antiguo, en el X ahora, como que cambiamos el eje, ¿no? Entonces, donde se intersecten estas dos líneas,
allí va a estar entonces el punto en el plano XY del centro de gravedad. ¿Lo ven a eso? O sea, puede ser que ese eje X sea el eje Y del anterior, antes de rotarlo. ¿Es eso? Claro, los ejes son los mismos, lo que cambia es la orientación del cuerpo rígido, ¿no? Claro. Entonces, en la interpretación puede que uno interprete que sea el eje Y anterior, pero en realidad lo que ha pasado es que hemos hecho girar 90 grados el cuerpo. Profe, podríamos decir que entonces el centro de masa está en el espacio y el centro de gravedad, no, está en el plano, digamos. Así como estamos trabajando, no hacemos distinción. Si bien el centro de masa es como decís vos, está en el espacio, en general el centro de gravedad también está en el espacio. Nada más que nosotros restringimos la descripción a un plano XY en la traslación y a un eje Z en la rotación. Lo da vuelta como si fuera una matriz transpuesta. Claro, esa es la idea, darlo vuelta 90 grados. Girarlo 90 grados sobre el eje Z al cuerpo rígido para que tenga presente otro perfil y que ya identificar otra coordenada ortogonal donde voy a poder trazar la línea y donde se intersectan las líneas es el punto de intersección, sería el centro de gravedad. Incluso podría no hacerlos girar 90 grados, sino que hacerlos girar un ángulo. Idealmente, con tal que gire un poquito, en teoría ya podría, suponte que no lo haga girar 90 grados, sino que lo haga girar un poquito nomás. Entonces yo podría tener eh, el eje X, como había la coordenada en X que había determinado anteriormente, y haciéndolo girar un poquito yo tendría la posibilidad de dividir otra recta, y donde se intersecten, allí está el centro de gravedad. Digamos, yo propuse girarlo 90 grados para tener más claridad de concepto, pero en realidad podría hacerlo girar un poquito, que me dé la posibilidad de dibujar otra recta, y donde se intersecten, allí va a estar el centro de gravedad. En la práctica, ¿cómo haría yo tengo una alpargata y quiero determinar el centro de gravedad? En la práctica yo haría un péndulo físico, que sería, por ejemplo, colgar con un clavo en la pared de la alpargata, dejar que se estabilice, que se forme el equilibrio. Entonces, en ese caso, cuando deja de haber momento, es porque el peso ubicado sobre el centro de gravedad coincide en dirección con la recta esta vertical entre el punto de suspensión y el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque si estuviera desplazado angularmente, esto empezaría a oscilar, como un péndulo físico. Pongamos que esas oscilaciones llegan a anularse, quiere decir que el peso está en línea con esta recta y no hay momento, el torque es cero. Entonces ahí yo podría trazar una línea y luego suspendo el cuerpo rígido desde otro punto. Entonces va a empezar a oscilar hasta que se anulan las oscilaciones y el cuerpo rígido toma otra orientación. Y si yo tenía la línea que tracé, trazo una nueva línea, por intersección
saco el centro de gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende. Mazo, dice Juan Cruz. ¿Qué parte donde queda clara, Juan Cruz? ¿Cuál es la duda? Pensaré un poco. Bueno, hay que repensarlo esto, ¿no? Por allí, si es la primera vez que ven este tema, se entiende que les cuesta un poquito por allí interpretar bien lo que está pasando, pero traten de hacer la prueba ustedes, por ejemplo, con un cuadro colgado en la pared, con una cuerda, y dicen, bueno, si esto está estático, quiere decir que el punto de donde está el clavo y el centro de gravedad coincide con la vertical. Y si, o sea, yo tengo el cuadro colgado, disculpen que el lápiz digital cuesta por allí controlarlo, ¿no? Pero si esto está en equilibrio, quiere decir que el centro de gravedad con el punto de suspensión están verticalmente ubicados. Por supuesto, descartamos el rozamiento que pueda haber entre el cuadro y la pared, ¿no? Pero si yo esto lo muevo un poquito, supongamos que yo trazo una línea acá, y yo eh, de alguna manera, supongamos si este un hilo flexible lo pueda correr para que esto quede así. Supongamos, supongamos que no se desplaza sobre el clavo, la cuerda. Entonces, si nuevamente está en equilibrio, yo puedo trazar otra línea que donde se intersecta con la primera línea, allí va a estar el centro de gravedad. Bueno, ¿para qué se usa el centro de gravedad en estática? En los problemas de estática los van a tener eh, que aplicar muchas veces, por ejemplo, si por ejemplo tengo un tablón, creo que hay un ejercicio así en la guía. Bueno, tengo una cuerda y otra cuerda más, y quiero conocer, y resulta que, por ejemplo, el centro de gravedad no está en el centro geométrico, sino que, por ejemplo, si la masa no es uniforme, puede que el centro de gravedad esté desplazado de la geometría, y bueno, en ese caso, el sistema buscará un equilibrio por ahí que no tiene una simetría con las cuerdas, ¿no? Entonces habría que calcular las tensiones en la cuerda y el ángulo que forman.
Y bueno, por allí el dato es el peso de la tabla. Y supongan que la incógnita sea el centro de gravedad, dónde está ubicado con relación a algún extremo de la tabla. Entonces allí seguramente les tienen que dar de dato, acuérdense que se nos van a plantear tres ecuaciones lineales y que podemos resolver tres incógnitas. Entonces por allí a lo mejor esto, la coordenada de esta es una incógnita que este ángulo sea una incógnita, que este ángulo también sea una incógnita, pero entonces le tienen que dar las tensiones de la cuerda mínimamente, ¿no? T1 y T2, para poder resolver al menos tres incógnitas con las ecuaciones lineales. Entonces acá lo que hay que plantear es sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. Entonces tienen que elegir el centro de momentos. Pueden elegir un extremo de la cuerda, del tablón, extremo A. Entonces, será cuestión de plantear suma de momentos. La T1, por ejemplo, sobre el extremo A, no hace momentos porque pasa por ese punto, pero el peso y la tensión 2 sí hacen momentos, ¿no? Acá habrá que ver el brazo de palanca de la tensión 2 en base a la geometría del ángulo phi. Y bueno, pueden plantear tres ecuaciones con tres incógnitas. Y por supuesto, como les decía un alumno recién, si el centro de gravedad está determinado por tablas de acuerdo a las figuras geométricas regulares, coincide con el centro de masa. Si vos buscás centro de masa por tablas, también coincide con el centro de gravedad, ¿no? Eso es así cuando la masa está uniformemente distribuida en el volumen. Si la densidad de masa no es uniforme, como en este caso que estoy planteando acá, no tiene por qué coincidir el centro de gravedad o el centro de masa con el centro geométrico o el epicentro geométrico de la forma, ¿no? De la figura. Bueno, por ejemplo, lo que le decía hace un rato, el tema de la luna, ¿no? Tenemos el planeta Tierra, tenemos la luna por allí girando en órbita alrededor de la Tierra.
Acá estoy de nuevo, tuve un corte de internet. ¿Algo de qué? No. Bueno, habíamos quedado con la Tierra y la Luna, ¿no? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Establecimos comunicación. Vamos a grabar entonces. Decíamos que si la masa de la Luna está uniformemente distribuida, el centro de masa coincide con el centro de la esfera, que eso es lo que pasa en realidad. Pero ahora bien, como la ley de atracción gravitacional universal nos habla de que la fuerza del módulo es igual a gamma por las masas inerciales o las masas gravitacionales de los cuerpos celestes que se trate. La masa de la Tierra, la masa de la Luna, dividido la distancia de separación al cuadrado. Esto nos habla cuando las masas uno las puede considerar como masas puntuales y donde la distancia entonces relativa está bien definida, ¿no? La distancia de separación. Pero como en particular la Luna no es una masa puntual, supongo que yo considero a la Tierra como una masa puntual porque la Tierra es mucho más grande que la Luna, y las perturbaciones que pueda haber por, de alguna forma, órbita que pueda tener la Tierra alrededor de la Luna, o el centro de masa Tierra-Luna, es despreciable. Entonces, supongamos que la Tierra está fija y que la Luna está girando alrededor de la Tierra porque es mucho más chica. Entonces, lo que la distancia esta D nos está diciendo que esta parte de la Luna que está más cerquita de la Tierra, esta masa va a pesar más, por más que tenga la misma masa, que una masa ubicada diametralmente opuesta. Acá el peso de esta delta MI por la aceleración de la gravedad en este punto va a ser más chica que acá. ¿Por qué? Porque la G es más chica, la G depende con la distancia, ¿no? Entonces, delta MJ por G menor, que mayor, acá es más grande. Va a haber discriminación por dónde se ubique la delta MI. Eso hace que la Luna, las partes digamos, más cerca de la Tierra, sean más pesadas que los extremos del otro lado. Entonces, el centro de gravedad va a estar más cerca de la Tierra. Y en este caso, el centro de masa y el centro de gravedad no van a coincidir. El centro de masa y el centro de gravedad. Sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿y la órbita de la Luna?
¿Por dónde piensan ustedes que va a pasar la órbita de la Luna? ¿Por el centro de masa de la Luna o por el centro de gravedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿El de masa? Acordate que la órbita circular, o sea, la órbita por donde pasa la Luna con respecto a la Tierra, es una órbita circular en principio y que eh, digamos que lo que hace la órbita circular, que es una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando vimos movimiento circular, Sí, vimos sí. que tenía que haber una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta va a estar dada por la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, es la fuerza que está aplicada sobre el centro de gravedad. Y la Luna lo que va a hacer es un movimiento orbital como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de gravedad, no en el centro de masa, porque es el punto de aplicación de la fuerza. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, acá se nota lo que es la diferencia entonces entre el centro de masa y el centro de gravedad. Bueno, vamos a ir dejando este tema de estática. Ya les dije entonces, les voy a hacer un video con un ejemplo ilustrativo. También allí en ese video les voy a hablar un poco de lo que es la elasticidad o el tema de que los cuerpos rígidos no son tan rígidos. Entonces ahí les voy a explicar también un poco lo que es la teoría de deformaciones, porque esa teoría de deformaciones es la que nos va después, cuando veamos ondas mecánicas, nos va a perfilar cómo son las ondas mecánicas que se transmiten por deformación de los cuerpos rígidos. Por ejemplo, yo tengo una vara y aplico, tengo una vara, larga, supóngase, y le aplico un golpe con un martillo, le aplico un golpe, ¿cómo va a repercutir ese golpe por transmisión de deformaciones hacia el otro extremo de la barra? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos ondas mecánicas. Pero para llegar a comprender un poco mejor en profundidad este tema de las ondas mecánicas, tenemos que entender un poco lo que es la deformación de los cuerpos. Entonces, eh, les voy a hacer también una aclaración de que los cuerpos rígidos son cuerpos rígidos idealmente, pero que pueden tener deformación y siguen una especie de ley de resorte, de una deformación proporcional a la fuerza aplicada o al esfuerzo, a las tensiones mecánicas. Y bueno, eso les voy a explicar un poquito también en este video. Ahora lo que vamos a ver es introducir a otro tema. ¿Estamos en claro entonces hasta ahora lo que hemos hablado? Sí, profe, ¿Alguien sí. tiene algún comentario, alguna duda proponer?
Bueno, con el ejemplo que le voy a dar de cuerpo de estática, esperemos que cualquier duda que pueda haber se pueda solucionar. Y, y bueno, el tema que sigue es el tema del movimiento armónico simple. Que ahora no va a haber tiempo de desarrollarlo, pero les voy a presentar de qué se trata el tema. El movimiento armónico simple se refiere a un movimiento periódico donde, por ejemplo, una coordenada en X tenga la forma A por el seno de omega t más phi c. Ya les voy a ir contando y dando el ejemplo, porque fundamentalmente de lo que se trata es de entender un par de sistemas que van a ser, vamos a ver entonces, el sistema masa-resorte, vamos a ver el péndulo simple, y vamos a ver también el péndulo físico. Entonces los tres ejemplos que vamos a ver la clase que viene van a tratar de que la coordenada en X del movimiento va a ser una función senoidal del tiempo. Entonces estas características, amplitud máxima, este le vamos a llamar amplitud máxima, este le vamos a llamar fase inicial. Vamos a ver que la amplitud máxima y la fase inicial son datos particulares para un problema. Y que esta, que es la frecuencia angular, va a ser una característica del sistema. O sea, dado un sistema, ya sea masa resorte, sea péndulo simple, sea péndulo físico, la frecuencia angular va a depender de cómo está constituido este sistema, y que los otros dos parámetros que definen el movimiento, que es la amplitud máxima y la fase inicial, van a estar definidos para cada problema en particular, de acuerdo a cómo para el instante inicial t igual a 0, en cuál es la posición y la velocidad en ese instante. Entonces el movimiento armónico simple trata de este tipo de movimientos donde la posición tiene la forma, la pinta de una función armónica, o senoidal, o cosenos. En general en senos y cosenos, funciones del tiempo. Entonces, para empezar a describir brevemente, supongamos que tenemos un resorte, una masa m pendiendo, resorte de constante K, y una masa m que está colgada del resorte. Esto está, supongamos, suspendido del techo, y que cuelgo la masa, el estiramiento original equipara el peso. Entonces, de allí en más, es como que el sistema masa-resorte actúa por sí solo, independiente del peso.
el movimiento que va a describir no va a tomar en cuenta el peso que ya está asimilado en la energía potencial del resorte, estirado, con el estiramiento original. O sea, cambiamos el punto de equilibrio con el desplazamiento original del resorte. Esta parte la trabajaron bien en el práctico, yo en su momento les expliqué también eso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Entienden ahí lo que digo? En relación a qué tema, profe, dijo. O sea, Cuando vieron energía potencial elástica, sí, sí, sí. tanto en el teórico como en el práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, este es un problema que uno lo puede analizar sobre el piso. Tengo el resorte constante K con el largo original, sin tensión. Simplemente le conecto la masa y no pasa nada. Lo que puedo hacer es estirar el resorte con la masa y esto que empiece a oscilar y decir, bueno, acá me olvido el coeficiente de rozamiento igual a 0 y esto puede oscilar indefinidamente. Esa sería una postura, pero lo más claro por allí para olvidarse definitivamente del rozamiento es plantear un resorte colgado donde del largo original yo cuelgo la masa y hay un estiramiento y un desplazamiento del punto de equilibrio. Cuando está en situación estática, digamos, en principio supóngase el resorte tenía el largo original, LC. Cuando yo cuelgo la masa, la situación es que el resorte se estira un poco y que el largo original se desplaza un delta L y que este delta L es eh, por K, es la fuerza que tiene que equilibrar en situación estática la fuerza elástica con el peso. Entonces esto es mg, donde m es la masa. Esto es módulo, ¿no? Entonces este estiramiento del largo original, yo puedo cambiar mi sistema de referencia y ponerle como origen la nueva posición de equilibrio y tratar el resorte, el movimiento de las energías potenciales y la dinámica del problema como si fuese este problema. ¿Lo entienden a eso? Sí. ¿Lo entienden? Bueno. Entonces con esa mirada vamos a trabajar para entender más fácilmente el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte con esta disposición. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a empezar con ese tema, cómo que oscila hasta llegar al equilibrio. No, al principio, digamos, acá pregunta Francisco si el resorte oscila en principio. No, en principio está en equilibrio. Pongamos, yo tengo una situación con el resorte sin tensionar,
constante K, le cuelgo la pesa y el resorte se estira. Pero la cuelgo despacito para que esto no oscile. Entonces, en todo momento de equilibrio, en particular cuando termino de colgar la masa, esto está en equilibrio en un nuevo punto de equilibrio, donde se equilibra la fuerza elástica, K por delta L, un módulo, se equilibra con el peso mg. Este es el delta L. Y en esas condiciones, con este nuevo punto de equilibrio, yo puedo eventualmente apartar del equilibrio la masa con el extremo del resorte y que esto empiece a oscilar alrededor de este nuevo punto de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Bien. Bueno, sobre eso vamos a trabajar la clase que viene, vamos a describir sistemas oscilatorios que describen movimiento armónico simple. O sea que ese delta L es la diferencia del largo original y el nuevo punto de equilibrio. Claro, exactamente, Francisco, ese es. Para esto, ¿por qué vamos a trabajar con este resorte colgado, con la masa colgada? Porque por allí es más fácil entender que puede no haber rozamiento entre la masa y, por ejemplo, la mesa. Cuando yo tengo la situación horizontal, me cuesta creer que el resorte oscilando con la masa no vaya a haber fuerza de rozamiento entre la masa y la mesa. Entonces, para evitar esa suspicacia o tratar digamos, de hacer más ideal, llevar a la práctica un problema que lo vamos a analizar idealmente, por eso propongo la masa con el resorte colgado, porque esto me va a permitir no estar pensando en el rozamiento que pueda haber con la mesa. Lo que sí, acá voy a tener rozamiento con el aire, voy a tener rozamiento a nivel del resorte, en la estructura del resorte, entonces también va a ser una situación ideal el movimiento armónico simple que vamos a estudiar. Pero no nos espantemos porque todo física 1 siempre hemos estado trabajando con situaciones ideales, ¿no? Como para ver el problema en forma elemental. Bueno, vamos a ir dejando por acá. No sé si alguien tiene algún comentario. La clase que viene vamos a entrar de lleno con este tema. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que ¿A qué tengan hora va a buenas... pasar, profe, el video? A la noche. A la A noche la voy noche. a Ok. terminar por sí, porque tengo que dar clase ahora al mediodía Bueno, y dale, tarde muy bien. lo sube. Listo. Bueno, Gracias, nos vemos. profe. Buena, Buenas. buena semana.